Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Antes de comenzar, este video es una ficción folclórica. Los personajes y sucesos han sido ficcionados. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. No promovemos ni representamos prácticas inseguras. Ahora, comenta desde dónde nos miras, porque esta historia te tendrá al borde del asiento. Existen lugares donde el tiempo se detiene, donde las montañas guardan secretos que jamás deberían ser revelados. Los montes Apalaches, con sus bosques profundos y valles aislados, siempre han sido tierra de leyendas tenebrosas. Pero entre todas las historias que se cuentan en las tabernas y junto al fuego, una sobresale por el horror silencioso que implica. La de Clara Whitlow, una mujer cuya reputación se volvió tan oscura que su nombre fue borrado de los registros. En 1908, las montañas de Virginia Occidental eran un mosaico de pueblos aislados donde la atención médica podía tardar días en llegar. En este escenario de necesidad desesperada, las enfermeras itinerantes eran figuras esenciales, casi santas, para quienes vivían en los valles más remotos. Clara Whitlow era una de estas mujeres, que recorrían caminos polvorientos con su maletín de cuero destrozado, prestando sus servicios a familias que no tenían a nadie más a quien acudir. A sus 29 años, Clara tenía una apariencia en la que muchos llamarían normal, casi olvidable. Su cabello castaño siempre estaba recogido en un moño tirante. Sus ojos azules casi nunca parpadeaban y su voz tranquila tranquilizaba al paciente más desesperado. Aparecía en las fincas con una sonrisa discreta, portando la promesa de alivio y cura. Las familias le abrían sus puertas sin pensar, agradecidas de tener a alguien con conocimientos médicos dispuesto a ayudar en caso de emergencia. El condado de Greenbrier, donde Clara dedicaba su labor, tenía inviernos crueles y veranos sofocantes. Las cabañas de madera dispersas en las laderas albergaban a madereros, mineros jubilados y agricultores que luchaban contra la roca. Cuando alguien se enfermaba de gravedad, no había hospital. La enfermera itinerante era la única esperanza, y Clara lo sabía mejor que nadie. Los primeros susurros fueron apenas audibles. Una familia dijo que el padre había fallecido días después de que Clara le administrara su medicina. Otra comentó sobre una tía que parecía mejorar hasta que la enfermera volvió para una segunda visita. Simples coincidencias, comentaban los vecinos. Al fin y al cabo, los enfermos que acudían en busca de tratamiento ya estaban debilitados. La muerte era una presencia familiar en aquellas montañas despiadadas. Pero entonces, un patrón comenzó a aparecer. Clara solía ayudar sin cobrar a los que tenían ahorros en casa. Disertaba con ternura sobre testamentos, sobre tener todo en orden. Sus palabras eran razonables, incluso santas. ¿Quién iba a pensar en una mujer tan preocupada por el bien espiritual de sus enfermos? El invierno siguiente nevó en los Apalaches, cortando caminos de tierra y aislando comunidades enteras durante semanas. En esta época fría, Clara aumentó sus visitas, atendiendo a los enfermos que no podían pedir ayuda. Cargaba frascos oscuros con tinturas y brebajes que prometían alivio. Nadie preguntaba qué eran esos líquidos ámbar. La confianza era un lujo que los desesperados no podían permitirse perder. En una cabaña junto al río Greenbrier, un hombre llamado Thomas Mercer se moría de fiebre. Su esposa, agotada de noches en vela, acogió a Clara como un ángel del cielo. La enfermera preparó una infusión. El sabor amargo es señal de que la medicina está funcionando. Thomas tragó obediente, agradeciendo entre toses. Unos días después había muerto.
Clara consoló a la viuda, aconsejó que quizás sería mejor mudarse con familiares en la ciudad, y se alejó en la niebla de la mañana. Lo que la viuda no sabía era que antes de partir, Clara había registrado en secreto entre las pertenencias familiares y había descubierto una bolsita de monedas de plata escondida debajo de una tabla suelta en el suelo. Cuando la mujer fue a buscar sus ahorros semanas más tarde, la caja estaba vacía. Lloró, pensando que quizás su difunto esposo había gastado el dinero sin decírselo. Ni siquiera pensó en la posibilidad de un robo. Y uno se pregunta hoy en día, ¿cómo pudieron? ¿Cómo es que todo un pueblo no ató cabos? Pero tenemos que entender el contexto. Eran personas aisladas, sin autoridades accesibles, sin medios de comunicación rápidos. Cada familia lloraba en silencio, sin saber que otras estaban pasando por lo mismo. Clara aprovechó esta división con perversa maestría. La primavera de 1909 deshieló las montañas y trajo algo más. Los caminos se abrieron de nuevo y los habitantes de los valles pudieron encontrarse en los pequeños enclaves comerciales. Fue en estos encuentros fortuitos, entre sacos de harina y barriles de provisiones, que las conversaciones comenzaron a girar hacia lo inquietante. Martha Blackwell, propietaria de una pequeña tienda general en el cruce de dos caminos polvorientos, había notado algo peculiar en las historias que oía. Solía preparar café caliente para los viajeros que se detenían en su local, y mientras tanto la gente platicaba. Mencionaban pérdidas recientes, despedidas repentinas, la enfermera amable que había estado en la propiedad. Un granjero dijo que su hermano había muerto tras ser atendido por Clara. Una mujer de mediana edad refirió la muerte súbita de su suegro, quien también era atendido por la misma enfermera. Un tercero llegó de un tratante que iba y venía de condado en condado, que decía una familia entera reducida a la mitad en pocos meses. El punto en común siempre era esa figura reservada, con su maletín de cuero y sus frascos oscuros. Martha era una mujer perspicaz que había aprendido a leer a las personas tras años trabajando en el mostrador de su tienda. Comenzó a escribir los cuentos en un cuaderno simple, anotando nombres, fechas aproximadas y detalles. No era una investigación, solo la curiosidad de alguien que notaba cuando las cosas no encajaban. Y algo no encajaba en la historia de Clara Whitlow. El problema era que nadie lo creía. Que una enfermera, una cuidadora, una sanadora pudiera hacer daño era impensable para aquellas mentes ingenuas y confiadas. Tampoco había policía en aquella tierra lejana. El sheriff más cercano estaba a 2 días a caballo y rara vez se aventuraba en las montañas a menos que tuviera una emergencia. Clara, en cambio, seguía su rutina con una tranquilidad perturbadora. Iba a casas, les ofrecía sus servicios, les preparaba sus mezclas, siempre amable, siempre servicial, siempre en los momentos más delicados de las familias. Había algo espectral en la forma en que aparecía, como si se materializara de la niebla misma que envolvía los valles al amanecer. En junio de ese año, 2 hombres solteros que operaban una pequeña maderera en las colinas empinadas llegaron a la propiedad de los hermanos Caldwell. El mayor, Richard, tenía una tos que no lo dejaba descansar. Su hermano menor, Samuel, necesitaba ayuda, y cuando Clara llamó a la puerta, se ofreció a ayudar. Ella permaneció en la cabaña casi una semana, preparando baños de vapor e infusiones medicinales. Richard respondió bien al tratamiento en un principio. Su respiración mejoró, la fiebre bajó. Samuel se sintió aliviado, agradecido de tener a esa mujer trabajadora que casi no cobraba por su trabajo.
Incluso les dijo a los madereros lo afortunados que eran de haber encontrado a una profesional tan capaz. Pero entonces, la sexta noche, algo se movió. Clara hirvió una poción, el último tratamiento para asegurar la recuperación de Richard. Le obligó a que se lo bebiera todo, y Samuel fue a buscar agua fresca al arroyo cercano mientras ella le daba la dosis. Cuando Samuel regresó media hora después, encontró a su hermano sudando y jadeando. Clara se mantuvo tranquila, diciendo que era normal, que el cuerpo estaba liberando las últimas toxinas de la enfermedad. Le dijo a Samuel que descansara, que también había sido una semana agotadora para él, y que ella cuidaría de Richard durante la noche. El hombre, agotado en verdad, asintió y se retiró a la habitación contigua. Cuando Samuel despertó al amanecer, la cabaña estaba en silencio. Su hermano había muerto en la noche y Clara ya no estaba. Una nota sobre la mesa decía que había tenido que irse a otro caso en otro valle y que lamentaba no haber podido salvar a Richard. También había un sutil indicio de que Samuel debería vender la granja. Sería demasiado para manejar solo. Samuel estaba destrozado, pero algo en él se agitó. Había un sentimiento extraño, un desasosiego que no podía nombrar. ¿Por qué se había marchado Clara de repente? ¿Por qué había insistido en que dejara la cabaña precisamente cuando le inyectaba aquella última dosis? ¿Y por qué, al contar la cajita donde guardaba sus ahorros, había unas monedas menos de lo que recordaba? Trató de ignorar las sospechas, avergonzado de sí mismo por desconfiar de alguien que había cuidado de su hermano durante tanto tiempo. Pero la semilla de la incertidumbre había sido sembrada y comenzaría a crecer de formas que Clara Whitlow nunca podría haber imaginado. Las montañas, con sus ecos y misterios, estaban a punto de hablar de nuevo, en un diálogo susurrado entre familias que finalmente comenzaban a comparar sus tragedias, buscando el hilo invisible que las unía, y ese hilo tenía un nombre, un rostro ordinario y una maleta de cuero desgastada que contenía más que solo medicinas. El verano se arrastró por los Apalaches, dejando tras de sí el calor pegajoso que hacía que los bosques olieran a tierra y follaje. Fue durante estos meses calurosos que Martha Blackwell hizo algo extraño con sus apuntes. Localizó al reverendo Joshua Hartman, un anciano que atendía a varias iglesias dispersas por las montañas y en quien todos por aquí confiaban. El párroco era reconocido por su sabiduría y habilidad para resolver disputas sin tener que recurrir a autoridades distantes. Cuando Martha extendió su cuaderno sobre la mesa en la pequeña iglesia de madera, el hombre se acomodó las gafas y leyó con creciente interés. Cada hoja desvelaba un mosaico de ausencias que, en conjunto, componían una imagen perturbadora. Hartman conocía a muchas de las familias. Había oficiado en funerales, consolado a viudas, rezado sobre tumbas recién cavadas en la roca de la montaña. Siempre había achacado estas muertes a la brutalidad de la vida allí, a las enfermedades que arrasaban comunidades aisladas, a la ausencia de atención médica. Pero ahora, con el cuaderno frente a él, algo se revelaba, como una puerta que se abría en la oscuridad. En 1910, el reverendo inició su propia investigación discreta. Recorrió valles y más valles, supuestamente por motivos religiosos, pero en realidad hablando en secreto con familias en duelo. Quería saber sus últimos días, quién los había cuidado, cualquier cosa que pudiera haber perdido en el duelo. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Era como un camino marcado en la montaña. Clara siempre ayudaba a alguien solo o en pequeños grupos familiares. Le interesaba cualquiera que tuviera algo, ahorros, pertenencias. Y después de él, la muerte siempre lo seguía, silenciosa,
Aún más inquietante era que cosas pequeñas desaparecieran: monedas, joyas sencillas, títulos de propiedad. Nada que llamara la atención de inmediato, pero lo suficiente como para que todo sumado llegara a una cantidad considerable. Las familias en duelo apenas lo notaban en su aflicción, o achacaban las desapariciones al desconcierto mental del luto. El reverendo Hartman se enfrentó a un dilema terrible. Como hombre de fe, creía en la redención y desconfiaba de culpar sin pruebas. Como líder comunitario, sabía que necesitaba proteger a su rebaño. La compasión cristiana y la responsabilidad moral pesaban sobre él, y las líneas de preocupación se grababan en su rostro. Mientras tanto, Clara seguía trabajando con la misma dedicación. Se había instalado provisionalmente en una pensión del pueblecito de Lewisburg, desde donde podía alcanzar en poco tiempo diferentes valles. La propietaria, una viuda llamada Agnes Porter, lo tenía por una inquilina modelo, discreta, pagadora, siempre educada. No había nada en ella que indicara nada más que una profesional dedicada y solitaria. A veces veía a Clara preparar su botiquín a la luz de las velas, separando frascos y paquetes. La enfermera decía que cada medicina tenía su función, que en su trabajo la exactitud era importante. Hablaba de hierbas medicinales recolectadas en las laderas, de remedios transmitidos por antiguas parteras, de sabiduría acumulada a lo largo de los años. Todo sonaba razonable, profesional. Lo que Agnes no sabía era que algunas de esas botellas no contenían nada medicinal. Clara conocía bien las plantas venenosas que florecían en aquella tierra: digital, cicuta de agua, belladona salvaje. Ya conocía las dosis que causaban síntomas que podían confundirse con la progresión natural de las enfermedades. Sabía disimular lo amargo con miel y especias. Sabía cómo volver lo imposible inevitable. En agosto de ese año, Clara recibió una llamada para un caso bien pagado. Un viudo acaudalado de nombre Cornelius Webb, propietario de vastas tierras en el condado de Pocahontas, había enfermado de gravedad y sus hijos mayores, todos residentes en ciudades lejanas, escribieron pidiendo a alguien que atendiera al patriarca hasta que ellos pudieran llegar. Clara se ofreció de inmediato. Veía en ello una oportunidad de oro. La casa de Webb era imponente para los estándares locales. 2 pisos, graneros en buen estado, campos de cultivo extendiéndose por las colinas. El hombre, de 67 años, era apreciado en la localidad por su honestidad en los negocios y por su generosidad con los vecinos necesitados. Lo había edificado durante décadas de trabajo y ahora estaba tumbado en su cama, tosiendo, jadeando y sudando con una fiebre que no cedía. Se movió en la casa como si fuera una de la familia. Cocinaba, limpiaba, le aplicaba sus tratamientos con toda eficiencia. Cornelius, agradecido por su asistencia, confiaba en ella. Incluso le dijo que acababa de actualizar su testamento, dejándolo todo a sus hijos, pero que tenía algo de dinero guardado para emergencias. Clara escuchó, preguntando casualmente dónde guardaban ese dinero. Pero esta vez algo diferente ocurrió. Uno de los hijos de Cornelius, preocupado por la demora, adelantó su regreso a casa. Apareció de la nada, cabalgando por el camino polvoriento una tarde calurosa, deseando ver a su padre. Su hijo, Daniel Webb, había sido asistente de médico en Charleston antes de dedicarse al comercio. Tenía suficientes conocimientos de medicina para saber que algo iba mal. Cuando llegó a la hacienda de su padre aquella tarde de septiembre de 1910, encontró a Clara hirviendo otra de sus pociones en la cocina. La enfermera pareció sorprendida por la repentina aparición, pero rápidamente recuperó su comportamiento habitual.
Saludó a Daniel cortésmente. Su padre había tenido unos días complicados, pero el tratamiento estaba funcionando como se esperaba. Algo en su manera de hablar, demasiado dulce, ya alertó al hombre. Daniel corrió las escaleras hasta la habitación de su padre, y lo que vio lo horrorizó. Cornelius estaba pálido, sus labios azules, su respiración entrecortada de una manera que no se ajustaba a ninguna enfermedad local. Cuando el hijo tomó la mano de su padre, sintió el temblor familiar en sus dedos, algo que había visto muchas veces en la clínica. Bajó las escaleras, con pasos controlados. Le exigió a Clara que le enseñara qué medicinas le estaba dando a su padre. La enfermera vaciló una fracción de segundo antes de mostrar sus frascos, describiéndolos en términos vagamente técnicos que parecían adecuados para alguien sin entrenamiento real. Daniel tomó una de las botellas, le quitó el corcho y lo olió. Había un aroma que no podía reconocer, pero no era nada parecido a las hierbas medicinales que Clara había mencionado. Le preguntó si podía llevarse una muestra para enseñársela al médico de su padre cuando llegase. Y Clara, sin otra opción plausible, aceptó a regañadientes. Aquella noche, Daniel no dejó que le inyectaran más medicina. Dijo que su padre necesitaba reposo, que tal vez lo estaban sobremedicando. Clara protestó en voz baja, pero el hombre no cedió. Él mismo cuidaría de su padre por la noche. Le agradecía sus servicios, pero creía que debía descansar. La tensión en el aire era espesa como la humedad antes de la tormenta. Por la mañana algo había ocurrido. Sin la medicina de Clara, Cornelius comenzó a recuperarse. Su color volvió poco a poco, su respiración se reguló e incluso pudo tomar un poco de caldo que Daniel había preparado. El hijo miró a la enfermera con ojos que ya no disimulaban la sospecha, y Clara supo que su tiempo en esa casa había terminado. Se marchó antes del mediodía. Tenía otro paciente que atender en un valle lejano. Daniel no la detuvo, pero recogió los frascos que había utilizado, envolviéndolos en tela y guardándolos en su bolsa de viaje. Iba a llevarlos a analizar tan pronto como su padre se recuperara por completo. La noticia de lo que había ocurrido en la propiedad de Webb se extendió por los valles como fuego salvaje. Daniel no era chismoso, pero le contó al reverendo Hartman en la iglesia local. El clérigo, que había estado albergando sus propias sospechas durante meses, vio en aquel relato la confirmación que tanto temía como esperaba. Era hora de hacer algo, pero ¿cómo luchar contra alguien que se movía entre las sombras de la confianza, que manipulaba la vulnerabilidad con tanta destreza? La policía estaba lejos. Las pruebas eran escasas y Clara era una maestra en parecer completamente normal, completamente inofensiva. El reverendo Hartman convocó una reunión privada en su iglesia, reuniendo a algunas de las familias que habían perdido seres queridos al cuidado de Clara. Fue un encuentro sombrío, bajo la luz de faroles que lanzaban sombras danzantes sobre la madera. Todos los asistentes contaron su historia y por primera vez todos vieron el panorama completo que antes solo conocían por partes. Hubo lágrimas, hubo rabia, hubo una traición que cortó más profundo que cualquier acero. Esas personas habían abierto sus puertas, confiado a sus seres queridos más vulnerables a alguien que parecía ser la salvación. El saber que esa confianza había sido explotada fue una puñalada en el corazón de toda la comunidad. Martha Blackwell trajo su cuaderno, ahora repleto de notas de casi 2 años de observaciones. Los nombres allí grabados eran una lista escalofriante. Docenas de casos, cada uno una vida truncada, cada uno una familia destrozada,
y todos ellos, todos tenían en común a Clara Whitlow. Samuel Caldwell, el hermano que había perdido a Richard, habló de las monedas perdidas. La viuda de Thomas Mercer habló de sus ahorros desaparecidos. Otros hablaron de que desaparecían pequeñas cosas de valor tras la visita de la enfermera. El modus operandi no era solo de muertes sospechosas, sino también de un desfalco sistemático a los dolientes. Daniel Webb se ofreció a llevar los frascos de Clara para que los analizaran en Charleston, donde conocía a un farmacéutico que podía reconocer sustancias, pero todos sabían que eso llevaría semanas, tal vez meses, y mientras tanto, Clara estaba libre, posiblemente ya explorando otras propiedades, otras víctimas desprevenidas. La urgencia era evidente, pero las opciones eran escasas. Alguien propuso enfrentarla en público, desnudarla en la plaza central de Lewisburg. Otros dijeron que esto solo lo alertaría y huiría a otra área para continuar sus fechorías bajo otro nombre. La discusión se extendió hasta la noche, las voces elevándose y cayendo en indignación e impotencia. Martha finalmente sugirió una nueva táctica. Conocía a la dueña de la casa de huéspedes en la que se alojaba Clara. También conocía al propietario del almacén que surtía a la enfermera. Si podían establecer una red de vigilancia discreta, podrían seguir los pasos de Clara y reunir pruebas más sólidas antes de alertar a las autoridades de fuera. El pueblo, unido en el dolor, se unió por primera vez en armas contra aquel enemigo invisible que había vivido entre ellos durante tanto tiempo. El otoño de 1910 tiñó los Apalaches de oro y rojo, pero la belleza de la estación no podía ocultar la creciente tensión entre los valles. La red de vigilancia de Martha Blackwell se puso en marcha con una eficiencia sorprendente, gracias a la determinación de aquellos que habían perdido mucho y no iban a perder más. Agnes Porter, la propietaria de la casa de huéspedes, se convirtió en una de las mejores fuentes de información de Clara sin querer. Comenzó a controlar las horas en que Clara salía y regresaba, los paquetes que la enfermera recibía por correo, las conversaciones que tenía con visitantes ocasionales. Agnes nunca le decía nada a Clara. Era su amable de siempre, pero por la noche lo anotaba todo en un pequeño diario, que luego compartía con Martha. El propietario de la tienda general, Herbert Mills, también se unió a la discreta empresa. Observó que Clara adquiría en el boticario provisiones extrañas, alcohol medicinal, frascos oscuros, telas para filtrar. Por sí solas, estas compras no parecían fuera de lo normal para una enfermera viajera. Y ahora, con lo que sabían, todo ello junto resultaba mucho más aterrador. Estaban también los correos, muchachos que llevaban el correo entre las fincas aisladas. Se les ordenó que informaran a cualquiera cuando vieran a Clara dirigiéndose a una casa. Este sistema de alerta temprana hizo que en al menos 2 ocasiones se aconsejara en voz baja a las familias que reconsideraran los servicios de la enfermera, dando excusas educadas sobre haber encontrado otra ayuda. Clara, mientras tanto, parecía ajena a la red que se cerraba a su alrededor. Siguió, como siempre, con la misma serenidad. En octubre de ese año aceptó cuidar a una anciana llamada Elizabeth Harmon, que vivía en una cabaña aislada cerca del río New. La mujer estaba enferma de reumatismo y se sentía agradecida de tener a alguien que la ayudara con los meses de frío que estaban por venir. Pero esta vez el reverendo Hartman se enteró antes de que fuera demasiado tarde. Galopó hasta la finca, diciendo que estaba haciendo sus visitas pastorales de rutina. Encontró a Clara sirviendo té para Elizabeth. Hablaron trivialidades mientras el clérigo observaba cada movimiento de la enfermera con ojos que ocultaban sus intenciones.
Hartman propuso que quizás sería prudente que Elizabeth se mudara a la casa de una sobrina en el pueblo, donde tendría más personas que la ayudaran durante el invierno. Clara asintió de inmediato en que sería prudente, con esa preocupación amable que era propia de ella, pero había algo en sus ojos, algo fugaz, que el reverendo interpretó como frustración contenida. Los días se transformaron en semanas, el invierno llegó y la nieve cubrió todo. Las carreteras se volvieron intransitables y ahora Clara estaba prácticamente prisionera en la casa de huéspedes en Lewisburg. Fue en este tiempo de quietud que Daniel Webb finalmente regresó de Charleston con noticias que confirmarían los temores de la comunidad. El farmacéutico que examinó los viales reconoció restos de sustancias que ciertamente no eran de ninguna medicina legal. Había venenos de plantas reconocidas por su toxicidad, en dosis capaces de matar a una persona debilitada. El informe escrito, aunque técnico, era demoledor. Con este documento en mano, el reverendo Hartman finalmente decidió que era hora de llamar a la policía. Recorrió a caballo el trayecto hasta la oficina del sheriff del condado de Greenbrier, a través de senderos nevados que hacían que cada milla pareciera una agonía. El sheriff, un hombre pragmático llamado William Thornton, escuchó la historia con creciente alarma. Thornton era desconfiado por naturaleza. Había visto demasiadas acusaciones falsas en su carrera. Pero el cuaderno de Martha, los testimonios, el informe de Charleston, todo ello sumaba un caso imposible de ignorar. El problema era reunir evidencias que resistieran en un tribunal, cosa complicada dada la discreción de las acciones de Clara. Las cosas podían achacarse a la naturaleza. Las desapariciones eran imposibles de demostrar y las sustancias en las botellas, por sospechosas que fueran, no eran ilegales en sí mismas. La enfermera podría decir que eran ingredientes para tratamientos legítimos confundidos por el ojo profano. El sheriff sabía que necesitaba más para armar un caso fuerte. En los primeros días de diciembre de 1910, el pueblo hablaba de otros métodos. Martha Blackwell propuso intensificar la vigilancia sobre los pasos de Clara, registrando cada uno de sus movimientos. El sheriff Thornton prometió patrullar la zona con mayor frecuencia, hablar con las familias, tomar declaraciones detalladas. Samuel Caldwell, aún de luto por su hermano, sugirió otra cosa. Comenzaría a correrse la voz de que pensaba vender su granja y mudarse a la ciudad, comentando en los negocios locales que tenía ahorros y que necesitaría ayuda para poner todo en orden antes de partir. La noticia llegaría a oídos de Clara de manera orgánica, a través de las conversaciones cotidianas que se escuchaban en el almacén y en la pensión. No se trataba de provocar un enfrentamiento abierto, sino de ver cómo reaccionaría Clara ante esta posibilidad, registrando cualquier intento de acercamiento o de ofrecimiento de servicios no solicitados. Algunos en el pueblo se ofrecieron a estar presentes como testigos silenciosos, formando una red de vigilancia que haría imposible que Clara hiciera algo sin que se diera cuenta. La estrategia se puso en marcha con cuidadosa anticipación. Samuel pasó por el pueblo, saludando a viejos conocidos, contándoles acerca de su plan de mudarse, de la casa que había heredado y de lo difícil que era mantenerla solo. Sus palabras fueron medidas, como las de un hombre cansado que contemplaba un nuevo comienzo lejos de dolorosos recuerdos. En enero de 1911, como se había previsto, Clara se interesó. Se acercó a Samuel en el cobertizo de Herbert Mills, expresándole sus condolencias por la muerte de su hermano y preguntándole cómo estaba soportando el invierno. Su voz era la misma de siempre, esa preocupación que parecía sincera a cualquiera que no supiera la verdad.
Samuel respondió como alguien agradecido por la atención. Dijo que se había sentido un poco débil últimamente. Nada serio, pero lo suficiente como para preguntarse si podría seguir manteniendo la propiedad. Clara, como era de esperar, se ofreció a ayudar en lo que necesitara. Incluso dijo que podía ir a verlo para revisarlo, sin costo, como un favor por todo lo que había pasado. Lo que Clara no sabía era que Herbert Mills estaba detrás del mostrador, fingiendo ordenar mercancía, pero escuchando cada palabra. Martha Blackwell se encontraba al otro lado de la tienda, simulando revisar telas, pero con la mirada fija en la enfermera y Samuel. Otros 2 miembros de la aldea estaban colocados en puntos estratégicos para observar el enfrentamiento. Samuel rechazó amablemente la oferta en el momento, explicando que por el momento se encontraba bien, pero que sin duda la contactaría si necesitaba ayuda. Clara protestó lo suficiente para parecer complaciente sin levantar sospechas, y se despidió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Ese pequeño encuentro quedó registrado en el cuaderno de Martha esa misma noche, con hora, palabras exactas y testigos. Los días que siguieron trajeron un patrón. Clara empezó a dejarse ver en los lugares donde solía encontrarse Samuel. No de forma evidente, no de forma intrusiva, pero con una casualidad estudiada que delataba la intención. Les preguntaba cómo estaban de salud, cómo llevaban el duelo, si estaban comiendo bien en invierno. Sus preguntas eran casuales, pero para cualquiera que estuviera prestando atención, mostraban un interés calculado. El reverendo Hartman, en comunicación constante con el sheriff Thornton, le ponía al corriente de cada desarrollo. El policía empezó a pasar por ahí más a menudo, diciendo que revisaba cómo estaban los caminos después de las nevadas. De hecho, estaba entrevistando en secreto a los lugareños, reuniendo más testimonios, creando una imagen más completa de lo que había hecho Clara a lo largo de los años. Un descubrimiento especialmente revelador llegó de un viajero que había estado en la zona años atrás. El hombre recordó a Clara trabajando bajo un nombre ligeramente diferente en una parte de Kentucky, donde también había rumores de muertes sospechosas en sus cuidados. No estaba seguro de que fuera la misma persona, pero las descripciones coincidían. La idea de que Clara fuera un espíritu maligno errante, viajando de lugar en lugar, era aterradora. En febrero, Clara dio su paso más audaz. Apareció en la puerta de Samuel sin ser anunciada, con una cesta llena de provisiones que decía que eran para ayudarlo a pasar el resto del invierno: pan, conservas, algunos de sus remedios caseros por si volvía a toser o resfriarse. Su amabilidad parecía sincera, pero Samuel, anticipándose a esto, le agradeció efusivamente, mientras tomaba notas mentales de todo. Aceptó la cesta, pero en cuanto Clara se hubo ido, llevó todo al granero, donde el reverendo Hartman y otros 2 testigos aguardaban ocultos. Los frascos de medicina fueron separados y etiquetados para su análisis posterior. La comida se guardó como prueba, sin tocar. Cada pieza se etiquetó con la fecha, la hora y la forma en que se recibió. Clara regresó 3 días después, diciendo que estaba de paso y que decidió ver cómo estaba Samuel. Le preguntó si había tomado la medicación, si le había servido. Samuel, como estaba previsto, dijo que todavía no la había necesitado, que estaba mejorando por sí mismo. Algo se movió en el rostro de Clara, una tensión casi imperceptible en su mandíbula que indicaba impaciencia. Empezó a proponer con aquella voz dulce y persuasiva que quizás sería mejor tomar la medicina como prevención, que era mejor prevenir la enfermedad que curarla una vez establecida. Samuel asintió vagamente,
jurando tener en cuenta el consejo. Clara se quedó unos minutos más, sus ojos vagando por la cabaña como si estuviera tasando los muebles y las posesiones. El sheriff Thornton, enterado de tales visitas, decidió abordar a Clara de frente, pero sin revelarle la magnitud de la investigación. Se presentó en la pensión de Agnes Porter una mañana fría, preguntando por la enfermera debido a unos informes que había escuchado. Su tono era educado pero firme, el tipo que un policía usaría para una investigación de rutina. Clara lo recibió en su habitación de la casa de huéspedes con su habitual compostura. Respondió a sus preguntas, detallando su práctica médica, sus formas de preparar remedios, su compromiso con el servicio a los más necesitados. Todo sonaba razonable, profesional. Pero cuando Thornton habló de los análisis de los viales hallados en la propiedad de Webb, algo cambió en su expresión. Fue solo un momento, un destello de lo que podría haber sido miedo o tal vez cálculo rápido. Clara se recompuso rápidamente, diciendo que trabajaba con remedios tradicionales que los médicos modernos no comprendían. Propuso que quizás había confusiones, malas interpretaciones de sus prácticas por parte de personas no formadas. Su explicación fue elaborada, casi persuasiva. El sheriff no la acusó de nada en ese momento. Solo le dijo que estaba investigando algunas muertes sospechosas en el área y que tendría que hablar con ella de nuevo pronto. Era una semilla de duda plantada intencionalmente para observar cómo reaccionaría Clara bajo presión. Esa noche, Agnes Porter escuchó ruidos en la habitación de Clara. La enfermera se quedó despierta hasta tarde, la luz de las velas asomando por debajo de su puerta. Por la mañana, Agnes notó que Clara había hecho una maleta con algunas de sus cosas, como si fuera a irse en cualquier momento. La ama de casa llamó inmediatamente a Martha, quien alertó al reverendo y al sheriff. La idea de que Clara pudiera estar escapando generó una sensación de urgencia entre quienes habían estado siguiéndola. El sheriff Thornton sabía que si salía del condado, sería casi imposible encontrarla. Los Apalaches eran enormes, y alguien podía perderse en las montañas y valles que abarcaban varios estados. En marzo de 1911, se convocó una reunión de emergencia en la iglesia del reverendo Hartman. El pequeño grupo, que ahora formaba el centro de la investigación, se reunió bajo la apariencia de una reunión religiosa, pero el verdadero objetivo era planear cómo actuar antes de que Clara pudiera huir. El sheriff trajo consigo más información que había reunido por correspondencia con sheriffs de condados vecinos. Incluso había noticias de una enfermera similar que trabajaba en el sur de Kentucky 3 años antes, donde también habían ocurrido muertes sospechosas de pacientes aislados. Otro llegó de Tennessee, hablando de una mujer que vendía servicios médicos ambulantes y dejaba tras de sí un rastro de familias en duelo y ahorros agotados. Los nombres cambiaban, pero el modus operandi era el mismo. Clara no era una loba solitaria que actuaba por instinto, sino alguien que había perfeccionado un método a lo largo del tiempo. Martha Blackwell hizo cálculos sombríos en sus archivos. Si las suposiciones eran correctas, Clara podría haber estado en medio de una docena de incidentes sospechosos durante su viaje por las propiedades de las montañas. Cada uno de estos casos era una vida perdida, una familia destrozada, una comunidad traicionada. La magnitud de lo que estaban revelando era abrumadora. Daniel Webb, quien había traído las primeras pruebas de Charleston, ahora tenía resultados de una segunda ronda de pruebas en los viales que Clara había dejado con Samuel. El boticario confirmó la presencia de niveles preocupantes de compuestos tóxicos de plantas comunes en la zona.
Las dosis indicaban un conocimiento refinado de la manera de envenenar lentamente en vez de producir efectos inmediatos y evidentes. El sheriff Thornton dijo que legalmente todavía tenían un camino por recorrer. Las muertes anteriores serían difíciles de probar como homicidios debido al tiempo transcurrido y la falta de evidencia física preservada. Pero el intento de darle algo potencialmente dañino a Samuel, junto con el historial sospechoso, podría ser suficiente para hacer un arresto y una investigación completa. Se decidió que Thornton volvería a ver a Clara, esta vez de manera más directa. Le ordenaría permanecer en el área mientras continuaba la investigación y le advertiría que cualquier intento de fuga se consideraría una confesión de culpabilidad. Era arriesgado, podría acelerar su partida, pero todos coincidieron en que era preferible a perder su rastro por completo. A la mañana siguiente, el sheriff regresó a la pensión, esta vez trayendo consigo a un ayudante del condado vecino. Clara lo saludó con su habitual compostura, pero algo se tensó en su comportamiento cuando Thornton le comunicó que no debía de dejar Lewisburg hasta nuevo aviso. Ella se quejó educadamente. Tenía pacientes en otras ciudades. El policía se mantuvo firme. Le dijo que había cosas serias que aclarar, que su colaboración sería apreciada, pero que intentar irse sería complicado. Clara, al verse limitada en sus movimientos, cambió ligeramente sus tácticas. Se explayó en su inocencia, en errores y persecuciones injustas por parte de gente ignorante que no comprendía las nuevas prácticas médicas. Agnes Porter, que había estado observando la escena desde el pasillo, se sobresaltó por el cambio de comportamiento de su inquilina. La mujer, que siempre había estado tan tranquila y controlada, ahora estaba agitada. Aquella noche, Agnes cerró con llave la puerta de su habitación. Nunca lo había hecho antes. Y durmió con sueño ligero e inquieto. Los días que siguieron fueron de vigilancia. Los vecinos se turnaban para vigilar la casa de huéspedes y para que Clara no intentara escapar. Ella se quedó en su habitación la mayor parte del tiempo, saliendo solo para las comidas y pequeños paseos por las calles de Lewisburg. Su maletín de cuero siempre iba a su lado, como una extensión de su cuerpo. En este tiempo de encierro obligatorio, algo sucedió. Una mujer, Ruth Deckman, llegó al pueblo preguntando por el sheriff Thornton. Había conducido desde el condado de Monroe a más de 2 días de distancia, después de escuchar rumores sobre una investigación relacionada con una enfermera viajera. Ruth trajo consigo una historia más para agregar a la trama que se estaba tejiendo. Ruth dijo que su madre había muerto 2 años atrás, al cuidado de una enfermera que encajaba con la descripción de Clara. Ella había aceptado la muerte como algo normal. Su madre era vieja y estaba delicada, pero siempre le habían quedado cabos sueltos. La insistencia de la enfermera para que Ruth visitara a familiares lejanos justo en los últimos días de vida de su madre. La desaparición de un broche de oro que había pertenecido a su abuela. La prisa con la que la enfermera se había ido tras la muerte. El relato de Ruth hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas a más de uno en la pequeña estación de policía improvisada. Su historia era similar a la de muchas otras. Años de manipulación y abuso que atravesaron líneas de condado. Ella había venido tan lejos, no por venganza, sino por deber hacia otras familias que podrían ser las siguientes si no se hacía nada. Con esta nueva evidencia y la creciente pila de evidencia circunstancial, el sheriff Thornton se reunió con el fiscal del condado. El policía revisó todos los papeles, releyó las declaraciones, los informes de análisis de los viales.
Su veredicto fue que no había un caso sólido para cargos de asesinato, pero había suficiente evidencia para acusarlo de práctica médica fraudulenta e intento de envenenamiento. En abril de 1911, Clara Whitlow fue arrestada formalmente. No hubo drama, no hubo lucha. Cuando el sheriff y su adjunto aparecieron en la pensión con la orden, ella asintió como si hubiera estado esperando este día. Solo pidió su maletín de vuelta, pero Thornton se negó, diciendo que el contenido se mantendría como evidencia. Por primera vez, Clara mostró emoción. Un destello de rabia cruzó su rostro antes de ser controlado. La noticia de su captura se propagó por las montañas como el fuego. Familias que habían perdido a seres queridos en circunstancias turbias comenzaron a aparecer, cada una con su propia historia de dolor y preguntas sin respuesta. Lo que había comenzado como una simple investigación de un pequeño pueblo se estaba convirtiendo en algo mucho mayor, dejando tras de sí un rastro de muerte que abarcaba años y estados. La celda improvisada donde encerraron a Clara se encontraba en la parte trasera de la oficina del sheriff en Lewisburg, una pequeña y espartana celda raramente utilizada en aquella parte donde los delitos graves eran escasos. Ella permaneció allí durante las semanas siguientes mientras se preparaba el caso, en silencio casi absoluto y negándose a hablar con nadie que no tuviera un abogado presente. El juicio venidero era el tema del momento en toda la montaña. La gente acudió desde kilómetros de distancia para declarar, con relatos que habían guardado durante años pensando que eran incidentes aislados de mala suerte, hasta que se dieron cuenta del patrón. El Palacio de Justicia del Condado, un pequeño edificio de madera y piedra, nunca había estado tan ocupado. En mayo de 1911 se iniciaron las audiencias preliminares. El fiscal público, un hombre cuidadoso llamado Howard Brennan, armó una historia a partir de decenas de testimonios separados. No imputó directamente a Clara asesinatos concretos, buena estrategia jurídica ante la imposibilidad de probar nada décadas después. Más bien, se enfocó en el fraude, la intoxicación con sustancias peligrosas y un patrón de aprovechamiento de personas vulnerables. La defensa de Clara la tomó un abogado de la ciudad más grande, un abogado que tomó el caso más por deber que por creencia en la inocencia de su cliente. Adujo que Clara era una curandera incomprendida por una sociedad cada vez más desconfiada de los remedios de antaño. Dijo que las muertes eran coincidencias desafortunadas, que la gente enferma se moría a pesar de los mejores cuidados, pero la evidencia era abrumadora. Martha Blackwell fue llamada a declarar y trajo su cuaderno bien guardado. Explicó el patrón que había descubierto, los hilos comunes que corrían a través de cientos de casos no relacionados. Su voz era firme, pero llena de emoción, mientras recitaba los nombres de los muertos, cada uno un nombre, una familia rota. Daniel Webb leyó los informes técnicos del boticario de Charleston, traduciendo para él lo que habían descubierto en los viales de Clara. Explicó las características de las sustancias encontradas, cómo podrían afectar a una persona ya debilitada, y cómo las dosis encontradas indicaban un conocimiento intencionado en lugar de un error accidental. Su autoridad como profesional de la salud dio peso al testimonio. Samuel Caldwell compartió sus recientes encuentros con Clara, como ella lo había presionado para tomar medicamentos que él nunca pidió. Su narración de la muerte de su hermano hizo que a más de uno se le humedecieran los ojos. Habló de la confianza rota, de cómo habían abierto su hogar a alguien que prometía cuidado pero solo trajo dolor.
Ruth Deckman volvió a viajar desde el condado de Monroe para declarar sobre la muerte de su madre. Explicó las cosas que siempre la habían molestado, las piezas que finalmente encajaron en el panorama más amplio. Su valentía de hacer aquel viaje tan largo 2 veces animó a otras víctimas que antes se habían quedado calladas por vergüenza o por miedo a salir a la luz. El reverendo Hartman dio una visión más amplia, hablando de cómo la confianza era la moneda en las comunidades aisladas y cómo la traición de la confianza era una herida más profunda que la pérdida de bienes o incluso de vidas. No tachó de malvada a Clara, hombre de fe reacio a juzgar conciencias, pero dejó claro que sus actos habían infligido un daño profundo y perdurable. A medida que los días de audiencia se acumulaban, surgió una imagen complicada. Clara no era una monstruo evidente. No hubo actos extremos de crueldad o de regocijo en el dolor ajeno. En cambio, parecía alguien que había perfeccionado un sistema despiadado y calculado de explotación, usando sus habilidades y su posición de confianza en beneficio propio, sin importar el daño que causara en el camino. Cuando finalmente se le permitió hablar en su propia defensa, Clara se mantuvo en una postura de dignidad ofendida. Dijo que era una histeria colectiva, un pueblo que buscaba un chivo expiatorio por desgracias que eran solo parte de la dura vida en las montañas. Su voz era medida, sus palabras precisas, pero había algo hueco en él, algo que carecía de emoción, algo que incluso los más dudosos notaron. El juicio se prolongó durante semanas, algo inusual para la época y el lugar. La comunidad se quedó involucrada, llenando la sala día tras día, viendo cómo se desarrollaba un caso que definiría cómo manejarían la confianza y la vulnerabilidad. Era como si algo más grande estuviera en juego que la culpabilidad o inocencia de una sola persona. En junio de 1911, el jurado se retiró a deliberar. Las horas de espera fueron tensas, con multitudes reunidas fuera del tribunal, debatiendo lo que creían que iba a pasar. Algunos temían que la ausencia de evidencia de asesinato condujera a una absolución. Otros creían que la suma de los testimonios sería suficiente para una condena, aunque los cargos fueran menores que asesinato. Cuando el jurado volvió, el silencio en la sala era total. El veredicto fue leído en voz alta por el portavoz, un granjero local que había sido elegido por sus compañeros, culpable de práctica médica fraudulenta, culpable de intento de envenenamiento, culpable de varios cargos de explotación de personas vulnerables. La sala rompió en un alivio y lágrimas. La sentencia, cuando el juez la dictó, fue tan severa como la ley de entonces permitía. Clara sería encarcelada durante años y, tras salir de prisión, se le prohibiría ejercer cualquier tipo de medicina o cuidado de la salud. Sus efectos personales, incluida la maleta que nunca se alejó de ella, serían destruidos en presencia de las autoridades. Clara escuchó la sentencia sin un parpadeo. Fue escoltada fuera de la sala, todavía con aquella calma extraña, como si contemplara sucesos que no iban con ella. Fue la última vez que muchos de los presentes la verían. Una sombra que había perseguido sus vidas, ahora siendo alejada, pero dejando cicatrices que tardarían generaciones en curarse por completo. Los meses que siguieron al juicio transformaron silenciosamente las comunidades dispersas por los valles Apalaches. La sentencia de Clara Whitlow no revivió a los muertos, pero dio a muchas familias algo que no sabían que necesitaban: la confirmación de sus sospechas y un cierre que se les había negado durante años. Martha Blackwell guardó su cuaderno.
pero ahora era para algo más. Más que un archivo de investigación, se transformó en un monumento a las vidas perdidas en circunstancias misteriosas. Lo guardó en una caja de madera en su casa, y de vez en cuando llegaban familias en duelo a su almacén, se lo mostraba para que supieran que sus pérdidas habían sido reconocidas, registradas, que no estaban solas en su dolor. El reverendo Hartman celebró una serie de servicios conmemorativos especiales durante aquel verano de 1911, servicios para recordar a los muertos y para ayudar a la comunidad a llorar junta. Habló de la confianza rota, de la vigilancia sin paranoia, de la curación de heridas más profundas que la piel. Sus palabras fueron un alivio para corazones que habían llevado la culpa y la incertidumbre durante tanto tiempo. Samuel Caldwell finalmente vendió la tierra, pero no porque no pudiera manejarla solo, como había insinuado Clara. Ya no podía ver esa tierra sin pensar en su hermano y su extraña muerte. Se trasladó a una ciudad más grande en el este de Virginia Occidental y comenzó de nuevo, cargando con las amargas lecciones sobre la confianza y la vulnerabilidad. Daniel Webb volvió a sus negocios, pero siguió escribiendo al reverendo Hartman y a otras personas que habían ayudado en la investigación. Se convirtió en un defensor ruidoso de mejores leyes para los médicos ambulantes, escribiendo a funcionarios estatales, presionando por mejores sistemas de licencias y verificación de credenciales. La historia de Clara se extendió más allá de las montañas, hasta periódicos de grandes ciudades que publicaron historias sensacionalistas sobre la enfermera que había traicionado la confianza de comunidades enteras. Estos informes, aunque exagerados, sirvieron de advertencia a otras localidades para no aceptar médicos sin verificar sus credenciales y sin supervisar sus resultados. Agnes Porter, la propietaria de la casa de huéspedes donde se había alojado Clara, también tuvo que aceptar lo que había ocurrido bajo su techo. Se preguntó cómo no lo había notado, cómo alguien tan cercana geográficamente podía estar tan ciega a las señales. El reverendo Hartman la tranquilizó, diciéndole que Clara era una maestra en el arte de las apariencias, que no había pecado en ser engañada por alguien tan astuto. En los años que siguieron, se generaron cambios en la manera en que los pueblos de montaña daban atención médica. Se generó un movimiento para crear dispensarios fijos, incluso en lugares aislados, donde profesionales titulados pudieran atender a la población. El caso de Clara se convirtió en un punto de inflexión que salvó miles de vidas en las décadas venideras. En 1915, los registros oficiales muestran que Clara fue liberada de la prisión tras cumplir su condena. Se impusieron fuertes restricciones a su libertad. Debía comparecer ante las autoridades, se le prohibió trabajar en cualquier cosa relacionada con la salud y se le limitó dónde podía vivir. Pero más allá de estos registros administrativos, su huella se pierde entre la historia. Algunos rumores surgieron años más tarde sobre una mujer que coincidía con su descripción vista en un pueblo fronterizo del oeste, pero nada pudo ser verificado. Otros contaron de alguien con el mismo nombre que trabajaba en una fábrica textil del sur, llevando una existencia discreta y sin problemas. Lo que realmente sucedió en sus últimos años siguió siendo un enigma, un signo de interrogación sin respuesta. Lo que más perturba a muchos historiadores que han investigado el caso es que lo que se sabe que hizo en los Montes Apalaches puede ser solo una parte de su historia. Si las historias de Kentucky y Tennessee eran ciertas, y si había otras áreas en las que operaba bajo nombres diferentes, el número total de víctimas podría ser mucho mayor de lo que nunca se conocería. El maletín de cuero que siempre llevaba consigo fue destruido, tal como había ordenado el tribunal.
Su contenido fue catalogado y quemado. El inventario sobrevivió en los archivos del condado. Frascos de medicinas, herramientas médicas rudimentarias, cuadernos de notas de tratamiento y, extrañamente, un diario personal que Clara mantenía, pero escrito en un código que nunca se descifró por completo. Los esfuerzos por descifrar ese diario dejaron al descubierto pasajes perturbadores, alusiones a ciertas familias, apuntes sobre bienes y ahorros, anotaciones clínicas sobre el efecto de sustancias en determinados pacientes. No había declaraciones explícitas de malas intenciones, pero el aura era de un desapego gélido, como si estuviera manipulando especímenes en lugar de cuidarlos. El diario fue finalmente sellado en los archivos del condado, demasiado perturbador para ser leído por el público en general. Décadas después de los hechos, cuando los historiadores locales se pusieron a recoger la historia oral de la zona, se toparon con una extraña reticencia al hablar de Clara Whitlow. No era olvidada, la gente la recordaba. Era algo más que eso, una superstición de que hablar demasiado de ella traería su espíritu o atraería una atención no deseada. Su nombre se volvió casi un tabú, mencionado en voz baja en las conversaciones, pero nunca pronunciado en voz alta. Esta negativa a escribir su historia fue en parte lo que llevó a esa frase que terminó asociándose con su nombre. Demasiado malvada para los libros de historia. No era mentira, estaba en archivos judiciales, en documentos oficiales. Pero en la memoria popular de los pueblos que aterrorizó, había un anhelo de negarle la fama del reconocimiento histórico oficial, de no convertirla en una leyenda o personaje folclórico que atrajera la atención de las generaciones venideras. El efecto psicológico de sus años en las montañas se dejó sentir durante generaciones. Las familias afectadas pasaron historias de advertencia a sus hijos, no sobre Clara, sino sobre los peligros de la confianza ciega, sobre desconfiar incluso de aquellos que parecen estar ayudando, sobre cómo la vulnerabilidad puede atraer lobos vestidos de compasión. La casa de huéspedes, donde se alojó Clara, permaneció abierta durante años, pero Agnes Porter nunca volvió a alquilar esa habitación a huéspedes de larga duración. Solo la usaba de bodega y al renovar el edificio se transformó. No había placa, no había monumento, solo un silencio intencionado sobre lo que había sucedido allí. La tienda de Herbert Mills continuó siendo un punto focal de la comunidad, pero Martha Blackwell finalmente le cedió el negocio a un sobrino y se retiró. Nunca habló públicamente de su participación en la investigación y prefirió que su participación permaneciera en el ámbito de los participantes. Su cuaderno fue finalmente donado a los archivos históricos del condado, con la condición de que no se mostrara mientras ella estuviera viva. Ruth Deckman, la mujer que había viajado 2 días para declarar en el juicio por la muerte de su madre, se convirtió en abogada de las viudas y los ancianos que vivían solos en las zonas rurales. Creó asociaciones en las que los vecinos se vigilaban entre sí, formas espontáneas de vigilancia vecinal que evitaron el aislamiento en el que habían caído tantos a causa de los planes de Clara. Las consecuencias del caso resonaron en todo el sistema legal y médico local. Se crearon nuevos protocolos para investigar muertes sospechosas, incluso en lugares remotos. Se mejoraron las comunicaciones entre condados para que los patrones pudieran ser identificados más rápidamente. Y se fue tomando conciencia de que las poblaciones aisladas necesitaban un mayor acceso a servicios médicos reales, para que no tuvieran que depender de curanderos dudosos. La influencia de Clara Whitlow trascendió sus años dedicados a vagar por los caminos de montaña de los Apalaches con su maleta de cuero desgastada.
Su ejemplo marcó un antes y un después silencioso en la manera en que los pueblos rurales de toda la zona resolvieron los problemas de confianza, vulnerabilidad y protección colectiva. Las heridas que dejó no se veían, pero marcaron comportamientos y mentalidades por generaciones. En los años que siguieron a su liberación, en 1915, se registraron numerosos avistamientos no confirmados en todo el país. Una mujer que coincidía con su descripción fue vista trabajando en una lavandería en San Luis. Otra surgió fugazmente en los registros de empleo de una conservera de Oregón. Existía una persona con un nombre similar que regentaba una pequeña casa de huéspedes en el norte de California. Ninguno de estos informes fue confirmado, y Clara simplemente desapareció en la América de principios del siglo XX. Lo que hace que su caso sea tan escalofriante no es solo lo que sabemos que hizo, sino lo que nunca sabremos con certeza. Si los mismos patrones que él usó en los Montes Apalaches eran ciertos en otras áreas, y si los chismes sobre él en Kentucky y Tennessee eran ciertos, entonces el número de víctimas podría ser mucho mayor que los casos conocidos. Cada lugar en el que trabajó probablemente tenía sus propias historias de desapariciones sin resolver, sus propias familias que nunca unieron los puntos. La falta de registros exactos de su fallecimiento suma otro velo de misterio a la historia. No existe un certificado de defunción archivado a su nombre en ninguno de los estados en los que se sabía que trabajaba. Esto podría indicar que asumió una nueva identidad tras su liberación, que falleció en circunstancias no registradas o que pasó sus últimos años tan en el anonimato que su muerte no dejó rastro en los registros. Para alguien que había sido tan metódica en registrar a los demás, su propia desaparición de la historia no está registrada. Los archivos del condado de Greenbrier retuvieron partes de la investigación y el juicio, pero mucho se perdió a lo largo de los años por incendio, deterioro y negligencia. Lo que quedó solo proporciona vislumbres del caso completo. Los estudiosos actuales que han tratado de reconstruir su biografía han hallado lagunas desesperantes, años enteros perdidos en las tinieblas, víctimas cuyos nombres se han perdido. Uno de los legados más perdurables de lo que hizo fue transformar la manera en que los médicos viajeros eran acogidos en los pueblos rurales de los Apalaches. La confianza acrítica que antes se otorgaba a cualquiera que se proclamara sanador se dio paso a un escepticismo justificado. La gente empezó a preguntar, a pedir referencias, a hablar con los vecinos antes de dejar que desconocidos trataran a sus seres queridos vulnerables. Martha Blackwell vivió hasta 1943, una edad muy avanzada para la época. En sus últimos años a veces platicaba del caso con historiadores locales que grababan la historia de la región. Se refirió a Clara no con odio, sino con una especie de desconcierto. ¿Cómo podía alguien aprovecharse tan fríamente de la vulnerabilidad de otra persona? ¿Cómo aprendió alguien a compartimentar la empatía? Preguntas que la atormentaron hasta el final de sus días. El reverendo Hartman continuó ministrando a las iglesias de la montaña hasta su muerte en 1928. Nunca habló públicamente de su participación en la investigación de Clara. Se movía en el silencio de su ministerio. Pero en sermones a través de los años también habló mucho de discernimiento espiritual, de cómo reconocer la verdadera ayuda de la manipulación disfrazada, y de cómo las congregaciones debían cuidar en grupo de sus miembros más vulnerables. Samuel Caldwell finalmente se casó y tuvo una nueva familia en su ciudad de adopción del este de Virginia Occidental. Nunca hablaba de su hermano ni de lo que había causado la exposición de Clara,
pero sus hijos dijeron más tarde que era súper defensiva, siempre revisando las credenciales de cualquier médico que tratara a la familia, siempre exigiendo segundas opiniones, siempre sospechosa de la amabilidad no solicitada de los extraños. Daniel Webb aprovechó el caso para abogar por cambios en las regulaciones médicas. Ante legislaturas estatales, abogó por mejores sistemas de licencias, por dar seguimiento a las quejas en contra de los profesionales, y por maneras en que las comunidades aisladas pudieran verificar las credenciales de las personas que daban servicios médicos. Algunas de sus ideas se adoptaron, otras tardaron décadas en aceptarse, pero su obra dejó una huella. La pequeña iglesia, donde se habían celebrado tantas reuniones de investigación, todavía se encontraba en pie. A pesar de haber sido renovada y cambiado de congregación, no existe ninguna placa de reconocimiento por haber sido la sede de la exhibición de Clara Whitlow. La historia sobrevive solo en la memoria oral de los descendientes de los participantes, contada en privado, pero rara vez escrita. Los valles y montañas en los que actuó Clara se transformaron durante el siglo que siguió. Se asfaltaron caminos, se unieron pueblos aislados, se erigieron hospitales en pueblos provincianos, a horas en automóvil en vez de días a caballo. Los nuevos sistemas de comunicación hicieron imposible que los patrones sospechosos se perdieran en el ruido, como lo habían hecho a principios del siglo XX. El aislamiento que había impuesto a aquellas poblaciones tan vulnerables fue cediendo. Pero la moraleja de la historia de Clara Whitlow sigue siendo pertinente en la actualidad. Los depredadores inteligentes siempre aprovechan la confianza y la ingenuidad. Adaptan sus técnicas a los tiempos, pero los fundamentos son los mismos. Localizar víctimas vulnerables y aisladas, crear una fachada de legitimidad, aprovechar una necesidad desesperada y desaparecer antes de que se descubra el patrón. Los historiadores del crimen rural de principios del siglo XX suelen mencionar el caso de Clara como un ejemplo de cómo las barreras de comunicación y de aplicación de la ley permitieron que ciertos delincuentes actuaran con impunidad durante años. Ella no estaba sola. Había otros charlatanes, vendedores de medicinas falsas, manipuladores de todo tipo vagando por los caminos rurales de América. Lo que la hizo destacar fue la magnitud de sus operaciones y la sangre fría con la que explotó a los más vulnerables. La cuestión de la motivación sigue siendo una incógnita. ¿Fue simplemente avaricia monetaria? Las cosas que robó, pequeñas cantidades de dinero, no merecían los riesgos que corrió. Obtuvo alguna satisfacción psicológica de maltratar a víctimas indefensas. El diario en clave que nunca llegó a ser descifrado podría haber revelado algo sobre su mente, pero eso se perdió cuando gran parte de él se deterioró en los archivos del condado. Algunos autores actuales que han analizado los restos de su caso plantean que Clara pudo haber actuado siguiendo su propia lógica de racionalización, convenciéndose de que estaba aliviando el sufrimiento de personas que de todos modos iban a morir o redistribuyendo recursos que la sociedad no lograba distribuir. Pero estas son conjeturas informadas por la evidencia disponible. Esfuerzos por leer una mente que permanece esencialmente opaca a través del tiempo. Lo que no se puede calcular es el daño real en vidas humanas. Decenas de familias destruidas, comunidades traumatizadas, una pérdida de confianza social que tardó generaciones en recuperarse parcialmente. Cada nombre en el cuaderno de Martha Blackwell no era solo una muerte, eran círculos concéntricos de dolor que se extendían a través de familias y comunidades, viudas que perdían sus hogares, niños que crecían sin padres, hermanos que cargaban con la culpa de no haber podido salvar a sus seres queridos,
La cita que terminó por grabarse en su memoria, demasiado perversa para los libros de historia, dice mucho sobre la forma en que los pueblos elaboran el trauma. Existía el deseo de negarle a Clara lo que algunos consideraban la recompensa de la fama histórica, mejor olvidada, borrada de la memoria, que convertida en objeto de morbo. Era una manera de negarle su poder, incluso en la muerte, negándose a inmortalizar su memoria en una sobredocumentación. Pero, curiosamente, este silencio mismo generó una especie de leyenda al revés. La falta de registros escritos contribuyó a que su historia se volviera más enigmática, más murmurada, más susceptible a adornos y alteraciones con el paso de los años. Lo que debería haber sido un caso criminal más en los archivos policiales se transformó en algo más turbio e inquietante en la mente popular regional. Para los herederos de las familias directamente afectadas, la historia de Clara Whitlow es un recordatorio de que el mal no siempre muestra signos evidentes. No había nada inusual en su apariencia, nada que llamara la atención de inmediato en su comportamiento. Era normal, olvidable, excepto por el camino de destrucción que dejaba a su paso. Esta banalidad del mal es quizás su mensaje más perturbador y perdurable. Las montañas Apalaches tienen muchos secretos, historias enterradas bajo capas de tiempo y vegetación. La de Clara Whitlow es solo una de tantas historias, pero resuena a través de los años porque roza temores básicos sobre la confianza traicionada, la vulnerabilidad aprovechada. Aún es un espectro en los cuentos folclóricos de la zona, un nombre susurrado como advertencia, un recordatorio de una época en que el aislamiento dejaba a comunidades enteras expuestas de maneras que hoy apenas podemos imaginar. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para más historias de rincones oscuros. Comenta qué piensas que pueden hacer las comunidades para defenderse de los depredadores disfrazados de benefactores. Y si este video te ha tocado, dale like para que más gente conozca estas historias que necesitan ser recordadas, por muy incómodas que sean.